¿Qué hay, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de vuestro canal Vivenciori. Bueno, en el capítulo de hoy quiero hablaros un poquito sobre los relojes militares más famosos que se utilizaron en la guerra de Vietnam. La verdad es que he estado pensando bastante en si publicar este vídeo o no, aunque ya lleva editado hace tiempo, pues debido, como sabéis, a las tristísimas circunstancias que están ocurriendo en Ucrania con la guerra que está viviendo este país. Pero bueno, después de mucho meditarlo, la verdad es que pues bueno, he llegado a la conclusión de que, como decía aquel, los relojes no tienen la culpa. Este es un canal de relojes y bueno, pues la relojería militar, como mucho tipo de relojería, con muchos otros tipos de relojes, los relojes de submarinismo, los relojes cronógrafos, pues bueno, la relojería militar tiene una importancia enorme dentro del mundo de la relojería. Entonces, pues nada, vamos a ver este vídeo, a ver si os gusta. Aprovecho y brindo con vosotros y por vosotros. Y también aprovecho para brindar por estos valientes soldados y civiles ucranianos que están luchando por defender la soberanía y la libertad de su país, que está siendo invadido. Y espero y deseo con toda mi alma pues que esta situación acabe lo antes posible y de la mejor manera posible. Así que nada, amigos, vamos a dar la vuelta a la cámara y empezamos con el vídeo. Espero que os guste, cuidaros mucho, como siempre os digo, disfrutar a tope de vuestros relojes y sobre todo ser muy felices de la mejor manera que podáis en esta época que nos está tocando vivir. Un abrazo a todos, os aprecio mucho, amigos, adiós. La Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto militar en Vietnam, Laos y Camboya desarrollado desde el 1 de noviembre de 1955 hasta la caída de Saigón el 30 de abril de 1975 y se libró oficialmente entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte fue apoyado por la Unión Soviética y China, mientras que Vietnam del Sur fue apoyado por Estados Unidos y otros países anticomunistas. La guerra duró casi 20 años y la participación directa de Estados Unidos finalizó en 1973, con la retirada de sus tropas y la unificación de las dos Vietnam en un solo estado comunista. Esta guerra tuvo un costo de 3 millones de vidas humanas, la mayoría de ellas civiles. Para los entusiastas de los relojes mecánicos, este periodo de tiempo produjo una pléyade de relojes militares interesantes con un origen histórico real, desde los relojes de campo con especificaciones militares hasta los relojes de piloto y de buceo civiles adquiridos por las tropas en los llamados PX, siglas de Post Exchange en inglés o intercambio posterior en español. Estas eran un tipo de tiendas comerciales que se encontraban en las instalaciones militares de los Estados Unidos y ofrecían al soldado alistado todo lo que pudiera necesitar mientras estuviera acuartelado en las bases, ya fuera en Estados Unidos o en un país extranjero, desde cigarrillos y productos electrónicos hasta pasta de dientes, zapatillas, ropa y también relojes. Así pues, durante la guerra, los soldados americanos usaron tanto los relojes oficiales suministrados por el ejército como relojes no militares adquiridos por ellos en estas tiendas. Los relojes militares usados más comunes fueron los sujetos a dos tipos de especificaciones, la MIL-W-3818A y B y la GG-W-113. La mayoría de los relojes con especificaciones militares producidos durante este periodo de tiempo eran relojes sin mantenimiento o esencialmente desechables. Fueron diseñados para durar 2 años y ser reemplazados después de una avería. Teniendo en cuenta los rigores del combate al que fueron sometidos estos relojes, es un milagro que alguno de ellos sobreviviera. Como los relojes con especificaciones militares no se entregaron a toda la tropa,
Muchos militares adquirieron sus propios relojes personales en las citadas tiendas PX. Igualmente, muchos soldados querían relojes más resistentes que los que habían recibido de dotación y optaron por este sistema. Los primeros relojes militares que entraron en acción en Vietnam se desarrollaron según el estándar MIL-V-3818A de la mano de Bulova y Elgin en 1956. Estos relojes fueron una evolución del reloj de navegación A17 desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y se entregaron a las boinas verdes y las fuerzas especiales. Centrándonos en el modelo producido por Bulova, el diseño de este reloj de 32 milímetros de diámetro es un modelo de transición que comparte los números arábigos simples y la esfera de 24 horas de los relojes de campos modernos con la aguja de las horas de estilo catedral más ornamentada que se encontraba en los relojes de las dos guerras mundiales. Este reloj específico contiene el movimiento Bulova 10 BNCH con 15 joyas, remonte manual y pirateo del movimiento, y contaba con una resistencia al agua de 30 metros. Aunque la mayoría de los fabricantes simplemente modificaron los movimientos utilizados en los modelos civiles para cumplir con las especificaciones militares, parece ser que este calibre se construyó específicamente para este reloj. En 1962, cuando el ejército actualizó su especificación a la MIL-V-3818B, el único reloj aceptado bajo esta nueva especificación fue el Benrus DTU-2A/P. Así pues, el Benrus fue el primero en ser emitido según el nuevo estándar y se suministró al personal militar entre 1964 y 1969. Este pequeño reloj de campaña se convirtió en el modelo de todos los relojes de campaña militares de la era moderna. Su simple esfera negra, con números arábigos y una pista interna de 24 horas, se convirtió en un sello reconocible para casi todos los diseños de relojes de campo de épocas venideras. Una característica única del Benrus DTU fue el uso de barras de resorte tradicionales en lugar de las orejetas fijas que se encontraban en la mayoría de los modelos militares. Esto permitió que se usaran una variedad de correas de una o dos piezas en lugar de estar limitado a una correa NATO. Dentro del reloj latía un calibre Benrus DR2F2, un movimiento de cuerda manual de 17 joyas basado en el calibre ETA 2370. Benrus modificó el movimiento para incluir un mecanismo de pirateo simple para cumplir con las especificaciones militares. Como muchos otros relojes militares, el movimiento estaba alojado dentro de una caja de una sola pieza que solo podía repararse a través del cristal del reloj. Estas cajas de una pieza mejoraron enormemente la resistencia al agua al reducir el número de puntos débiles en la caja por los que pudiera penetrar el agua. Los relojes con esta nueva especificación aprobada por el gobierno de los Estados Unidos se entregaron por primera vez en junio de 1967 y se produjeron hasta finales de la década de 1980, cuando los movimientos de cuarzo comenzaron a ganar popularidad y a reemplazar a los movimientos mecánicos. Era importante tener en cuenta que normalmente a los soldados de infantería estándar no se les entregó relojes como parte de su equipo. Los nuevos GGW-113 se dieron de dotación a unidades más seleccionadas, como el Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, pilotos de cazas o bombarderos y tropas de operaciones especiales. Los requisitos básicos para el GGW-113 fueron los siguientes: un movimiento de cuerda manual con no más de 30 segundos por día de desviación, la presencia de 15 rubíes, función de pirateo del mecanismo, resistencia al impacto de una caída de 4 pies sobre un bloque de madera, resistencia al agua, agujas luminosas con tritio, antimagnetismo y un mínimo de 36 horas de reserva de marcha. Hamilton, Benrus y Marathon fueron las tres empresas que ganaron el contrato para la emisión de este reloj, ya que cumplieron con todos los criterios anteriores, iniciando la producción en masa. El diseño de la esfera de estos relojes era prácticamente idéntica, a pesar de haber sido fabricados por tres empresas diferentes para garantizar la estandarización y la facilidad de uso entre las tropas.
El GGW 113 contaba con 3 manecillas, índice horario de 12 horas en la circunferencia exterior y un anillo interior con hora de 24 horas para garantizar una fácil lectura de la hora militar. La manecilla de los minutos era una manecilla alargada al estilo jeringa, ya que se determinó que era la más legible y permitía una lectura y un ajuste preciso de la hora, ya que llegaba hasta la pista exterior de los minutos. La luminosidad se proporcionó con tritio, pintado en las manos, que era mucho más inocuo que la pintura de radio. Las cajas de estos relojes eran todas de acero inoxidable, con un acabado mate para permitir un brillo mínimo que podría revelar la posición de un soldado. Las cajas también presentaban barras de orejetas fijas que reducían la posibilidad de rotura, y los relojes se entregaban universalmente con una correa de tipo NATO. Para los movimientos, las 3 empresas usaron fundamentalmente movimientos ETA, modificados por cada marca. Los calibres más usados fueron los ETA 2750 y 2801-2. A lo que realmente contribuyó este reloj fue a la definición moderna de reloj de campo. Era legible, tenía indicadores de 24 y 12 horas y era un simple reloj con 3 manecillas sin fecha. Las interpretaciones modernas incluyen el Hamilton Khaki Field Mechanical y el Marathon General Purpose Mechanical, ambos equipados con movimientos ETA. Todos estos relojes, sin importar la especificación, llevan marcas en la parte posterior de la caja con el tipo de contrato, el número de stock federal, el número de pieza de fabricación, número de contrato, mes y año de fabricación y número de serie. Estos relojes militares antiguos son relativamente abundantes y por lo general se pueden comprar por precios que oscilan entre los 200 a 500 euros. Sin embargo, el historial de servicio puede ser cuestionable y las piezas originales pueden haber sido reemplazadas en algún momento durante su vida útil. Dentro de los relojes oficiales, merece una mención especial el reloj Tornek Rayville PR900, encargado por la Marina de los Estados Unidos en 1960. Este reloj fue usado por los soldados de infantería naval en misiones de reconocimiento en el delta del Mekong. Un reloj estadounidense increíblemente raro, ya que se estima que solo se produjeron 1000 unidades. Estos relojes nunca estuvieron disponibles para los civiles y eran estrictamente propiedad del gobierno. Por si fuera poco, la Marina destruyó la mayoría de estos relojes a su regreso debido a las estrictas reglas de eliminación de desechos peligrosos para equipos que contuvieran material radiactivo. Se cree que actualmente solo existen alrededor de 40 de estos relojes en la comunidad de coleccionistas. Su similitud visual con el Black Pen 50 Fathoms no es una coincidencia. Las leyes estadounidenses dictaban que los proveedores militares americanos serían favorecidos en el proceso de adquisición. Para remediar la situación, Allen V. Tornek ideó una solución: importaría relojes Black Pen a través de su empresa estadounidense y haría que Black Pen pusiera Tornek Rayville en la esfera. Consecuentemente, este reloj era todo un 50 Fathoms, solo que con un nombre diferente, con todas las propiedades de resistencia al agua de este mítico Black Pen. Dentro del reloj latía un movimiento suizo ASIL 1361, automático con función de pirateo, con 17 o 21 joyas, 18.000 alternancias por hora y 38 horas de reserva de marcha, con modificaciones menores realizadas por Tornek para llevar el reloj a cumplir con la especificación militar. Algunos aspectos únicos de este reloj incluyen el indicador de intrusión de humedad en la esfera, que cambia de color si el agua penetra en la caja. El material luminoso del reloj también se pintó con prometio 147 en lugar de tritio. Era menos radiactivo que el primero, pero tenía una vida media más corta, lo que inutilizaba el reloj por la noche después de unos pocos años. Debido a la rareza y la importancia histórica de estas piezas, es muy probable que adquirir una esté fuera del alcance de la mayoría de los coleccionistas. Los precios de más de 50.000 euros en una subasta o en venta directa no son raros para esta pieza.
El siguiente reloj en realidad no debería existir. Se trata del Seiko 7005-8030, el cual, junto con el 6619-8060 y el 6119-8100, jugaron un papel fundamental en el Grupo de Operaciones Especiales SOG de los Estados Unidos durante la guerra en Vietnam. Aunque no se produjeron específicamente para el ejército de los Estados Unidos, el Departamento de la Oficina de Apoyo contra la Insurgencia compró estos relojes a granel directamente a Seiko y los entregó a los integrantes del SOG. Debido a la naturaleza delicada de las operaciones del SOG, era un requisito que todo el equipo militar estuviera completamente libre de cualquier marca que pudiera identificar a un soldado caído como estadounidense. Esto hizo que el reloj fuera una excelente elección como reloj de campo, ya que mantenía el anonimato, al tiempo que el aspecto clásico de un reloj de campo militar americano. La caja era de forma ovalada con 37 milímetros de diámetro. A las 3 se ubicaba la discreta corona, que permanecía casi oculta en la caja hasta el momento del ajuste. El cristal de acrílico ligeramente abombado protegía una esfera negra que mostraba la hora a través de números arábigos reflectantes, exactamente como determinaban los requisitos militares de la época. Al final de la esfera había líneas simples que marcaban los 60 minutos. La manecilla de las horas y los minutos tenían forma de barras rectangulares y el segundero era una barra simple y delgada. Este reloj funcionaba con el calibre Seiko 7005, automático, con 17 joyas, 21.600 alternancias por hora y 43 horas de reserva de marcha. Este mecanismo carecía de las funciones de pirateo y remonte manual. En 1972 se ordenó la disolución de este grupo encubierto. Todos los registros oficiales de la unidad fueron destruidos. Esto hace que encontrar información real sobre la actividad de esta unidad sea tan difícil como encontrar un reloj Seiko SOG en condiciones de funcionamiento. Cuando está disponible, el 7005 SOG alcanza precios de más de 2.000 euros, según el estado y la originalidad. El siguiente reloj fue muy popular entre los navegantes y pilotos destinados en Vietnam. Era el Glycine Airman Special. Glycine en ese momento era uno de los grandes relojeros suizos, con sede íntegramente en Suiza, y era conocido por sus resistentes relojes herramienta. El Airman Special se presentó en 1953, el mismo año que el Rolex Submariner, y un año antes que el GMT Master, que fue conocido como el primer reloj con una complicación de tiempo dual o GMT. Durante este periodo de tiempo, poner una manecilla GMT adicional en un movimiento era difícil, y si se hacía era demasiado delicado en una situación militar. Glycine usó un movimiento automático A-SEAL 1903 que tenía 17 joyas, latía a un ritmo de 21.600 pulsaciones por hora y contaba con 44 horas de reserva de marcha. Otra característica notable del Glycine Airman original es el mecanismo de pirateo. A diferencia de la mayoría de los mecanismos de piratería que detienen la manecilla de segundos tan pronto como se tira de la corona, el Airman se construyó de manera completamente diferente. Al sacar la corona superior, una palanca empujaba un trozo de alambre a través de un orificio. La manecilla de segundos continuaba barriendo hasta que golpeaba con el cable que sobresalía de la esfera a las 24. Esto permitía un ajuste de tiempo increíblemente preciso, pero obligaba al usuario a esperar hasta que el segundero llegara al indicador de 24 para sincronizar el reloj. El Airman parecía un reloj típico de 3 manecillas, con fechador a las 3 en punto. Sin embargo, al fijarse en el dial, se descubría una interesante diferencia. El reloj tenía horario de 24 horas en lugar de las convencionales 12 horas. El movimiento de este reloj fue uno de los primeros movimientos de 24 horas, lo que significa que la manecilla horaria en forma de flecha efectuaba una revolución completa alrededor del dial cada 24 horas. Glycine agregó una cola a la manecilla de la hora para ayudar al usuario a leer la hora en formato de 12 horas si así lo deseaba. Así pues, donde fuera que la manecilla de la hora apuntara, era la hora precisa del día y no había forma de confundir AM con PM, como sí pasaba en el horario militar de 24 horas. El minutero funcionaba de manera convencional, haciendo una revolución completa de la esfera cada hora. Los indicadores horarios pares
contaban con un punto de lumen de tritio encima de los mismos, al igual que las manecillas de hora, minutos y segundos. El Ehrmann también disponía de un bisel giratorio con bloqueo, que tenía otro conjunto de 24 horas. Este bisel se desbloqueaba con la corona ubicada a las 4 y servía como otra zona horaria. Era una forma ingeniosa de poder mantener dos zonas horarias sin agregar una manecilla GMT, con sus correspondientes engranajes y ruedas dentadas. Esto fue increíblemente útil para los pilotos de combate. Podría decirse que estos relojes eran más populares que el reloj de dotación. La caja estaba hecha de acero inoxidable con 36 milímetros de diámetro. El cristal estaba hecho con acrílico para evitar que se rompiera en caso de un golpe fuerte o en caso de una despresurización repentina de la cabina. El Ehrmann ha estado en producción continua desde 1953. Los modelos vintage son relativamente asequibles, pudiéndose encontrar desde 800 a 2.000 euros, según su estado y antigüedad. Los entusiastas de los relojes modernos pueden incluso comprar una réplica fiel del original, aunque la influencia en la adquisición de Glycine por parte de Invicta se puede ver en algunos diseños de los nuevos Ehrmann. Sin embargo, la mayoría de los modelos conservan el aspecto icónico del original. El Seiko 6105 es uno de los divers japoneses antiguos más famosos. Producido entre 1968 y 1977, fue el segundo verdadero reloj de buceo de 150 metros producido por Seiko, después del mítico 6217, también llamado 62+, y ganó mucha popularidad al ser usado por el capitán Willard, el actor Martin Sheen, en la película de la guerra de Vietnam, Apocalypse Now. El diseño de la caja acolchada de este reloj ha influido en el ADN de diseño de Seiko durante años, incluidos los muy queridos y modernos Seiko SRP777 Tortuga o el SKX007. Su legibilidad suprema, resistencia al agua y alta disponibilidad en Asia lo convirtieron en la mejor opción para las tropas que buscaban comprar un reloj en las tiendas PX. El 6105 venía en varias variaciones, con una versión de caja tipo cojín en el 6105-8000 y 6105-8009 y una versión de caja asimétrica más exclusiva en el 6105-8110. Las cajas eran de gran tamaño, 44 milímetros, comparadas con los relojes oficiales. Las tres versiones contaban con 150 metros de resistencia al agua, un bisel bidireccional para el tiempo de inmersión, corona firmada ubicada a las 4 y grandes franjas de material luminiscente para una alta visibilidad bajo el agua, manecillas de horas y minutos en forma de bastón y tono plateado, manecillas de segundo en un estilo de barra plateada simple con un pequeño círculo luciendo un tinte rojo pálido hacia el final de la punta. Internamente, este reloj montaba el calibre automático Seiko 6105 con 17 joyas, 21.600 alternancias por hora y 32 horas de reserva de marcha. Algunos modelos contaban con función de pirateo y todos tenían fechador de ajuste rápido y no disponían de posibilidad de remonte manual. Los ejemplos antiguos de este reloj no son exactamente raros, pero los precios se han disparado en los últimos años. Un reloj que hace no mucho se podía obtener por alrededor de 500 euros, ahora cuesta más del doble, y encontrar uno en buenas condiciones puede ser un desafío, pues abundan relojes que han sido modificados considerablemente con diales de reemplazo, manecillas o incluso movimientos nuevos. Actualmente, Seiko ha reeditado este mítico reloj, el modelo SPB 153, con resistencia al agua de 200 metros, cristal de zafiro y un movimiento Seiko 6R35. Este reloj se ubica en la gama Prospex y tiene un precio oficial de 1.200 euros. Hubo otros relojes utilizados por el personal militar adquiridos en las tiendas PX, aunque de forma más minoritaria. Entre ellos destacan relojes como el Zodiac Seawolf, aunque no es un reloj con el renombre del Rolex Submariner o el Black Pen 50 Fathoms. El Zodiac Seawolf fue uno de los primeros relojes de buceo especialmente diseñados. Estos relojes de 35 milímetros de diámetro con clasificación de 660 pies de profundidad eran asequibles
y estaban disponibles en muchas tiendas PX y por lo tanto abundan las historias sobre su uso por parte de los equipos navales de demolición submarina y las fuerzas especiales. Parece que el Seawolf fue muy popular en Vietnam entre los militares. También numerosos buzos de combate y personal de las fuerzas especiales compraron y usaron roles Submariner y roles GMT Master en combate, porque simplemente eran los mejores relojes disponibles para el trabajo. Para finalizar, decir que para los amantes de la relojería militar, la era de Vietnam puede ser un periodo de tiempo extremadamente interesante para explorar, ya que existen muchos relojes de campo con especificaciones militares y una gran historia tras de sí. Por otro lado, los fanáticos de las marcas más contemporáneas encontrarán grandes relojes de los años 60 y 70, desarrollados por marcas como Seiko, Zodiac, Glycine y otras. Como mínimo, aprender sobre la historia de estos grandes relojes puede ayudarnos a comprender mejor el panorama de los relojes modernos y los relojes que los influyeron.